Muchísimas gracias por seguir con nosotros en este Congreso de la tarde. Y ya estamos en nuestra entrevista formal y hoy tenemos un invitado muy especial a propósito de conmemorarse ayer el Día Internacional de la Epilepsia o de la concienciación de esta enfermedad. Y vamos a conversar con él de esta enfermedad y otras enfermedades neurológicas, que es la especialidad del doctor Bruno Rosario, que está con nosotros. Muchísimas gracias, doctor, por sacar este momentito de su apretada agenda para conversar con nosotros sobre este tema. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Es un honor y un gusto estar aquí, dispuesto a responder las preguntas que me formulen. Empecemos, doctor, para edificar la gente que nos sigue. ¿Qué es la neurología? Sí. ¿De qué se encarga? La neurología es una especialidad relativamente joven que se fundó en el siglo XVIII, 1800, eso es siglo XIX, 1850 por ahí. Un francés llamado Jean-Martin Charcot, que era profesor de Sigmund Freud y una serie de especialistas del área de la salud mental, dividió la neurología de la psiquiatría, porque antes de esa fecha era la misma especialidad. La psiquiatría y la neurología son especialidades gemelas y están separadas porque en esa ocasión Jean-Martin Charcot dividió las enfermedades que afectan el cerebro y el sistema nervioso, las enfermedades orgánicas, de las enfermedades mentales. Entonces separó, psiquiatría se va a encargar de los problemas de la mente y la neurología de los problemas orgánicos del cerebro. Por eso nosotros vemos los derrames cerebrales, los accidentes cerebrovasculares, que son la tercera causa de muerte en el mundo. Vemos migraña, dolores de cabeza. Fíjate que las cefaleas, en sentido general, los dolores de cabeza, son de cada 10 pacientes que nos visitan, por lo menos 5 a 6 van por dolor de cabeza. Y cerca de 1.000 millones de personas en el mundo sufren de cefaleas frecuentes. O sea que a todo el mundo le duele la cabeza. 1.000 millones es un porcentaje muy alto porque el mundo lo que tiene son 8.000 millones de habitantes. Entonces, las migrañas, las cefaleas por estrés, las cefaleas primarias son una de las causas más frecuentes. Múltiples las causas de la cefalea. También nosotros vemos epilepsia, a propósito de lo que dijiste, que ayer fue el Día Mundial de la Epilepsia. Vemos trastorno del movimiento, vemos trastorno del sistema nervioso en sentido general, trastorno del sueño, vemos patologías de la columna, sistema nervioso periférico. Es una especialidad muy amplia porque tiene que ver con el sistema nervioso, que puede ser el central, cerebro, médula espinal, cerebelo, y periférico, que ya son los nervios que van a los brazos y a las piernas, los nervios que nacen de la médula espinal, nervios espinales. Entonces es una especialidad muy amplia. ¿Cómo conecta todo eso, cerebro y lo que usted menciona, la médula y todo lo demás? ¿Cómo conecta eso en el sistema? Bueno, sistema nervioso. Tú tienes el sistema nervioso central, de ahí se derivan estructuras nerviosas que van a los músculos, unión neuromuscular. Hay enfermedades que afectan el músculo y los nervios periféricos, y tienes el sistema nervioso autónomo, que es lo que se conoce como simpático parasimpático, que es la conexión del cerebro con el cuerpo. Porque, por ejemplo, tú tienes funciones digestivas, funciones de las glándulas, estómago, intestino, vesícula. Todo eso tiene una interconexión, pero es un sistema autónomo, independiente, porque cuando tú comes algo, el organismo inicia un proceso natural de digestión al que tú no le das un comando. Yo voy a comer, empieza a hacer la digestión. Esas son cosas naturales, prácticamente instintivas. Inmediatamente desde que llega a la boca, el sistema... Sí, ya hay un proceso que tiene que ver con la salivación, digestión, respiración, micción, defecación, todo ese tipo de cosas. Forma parte del sistema autonómico, que es una parte, por ejemplo, el sistema simpático es un sistema que activa el corazón, te produce taquicardia, te produce situaciones de tensión para emprender lo que es la protección, cuando hay algo que te afecta, la huida, te activa los músculos, y entonces el sistema parasimpático es lo contrario, que te baja la frecuencia cardíaca y te produce disminución de la presión arterial, y todo un proceso que se disputan entre estos dos sistemas que están en el sistema nervioso, en el organismo. Entonces,
todas las enfermedades que afectan el sistema nervioso son enfermedades que son campo de la neurología. Doctor, pero entonces, las más frecuentes son esas que yo te mencioné. ¿Es normal que cuando uno come se sienta un poquito el corazón como que aumenta un poquito los latidos? Bueno, por eso no se recomienda hacer ningún tipo de esfuerzo físico intenso luego de la comida. Ni darse unas harturas como los vecinos aquí que comen mucho. No, al contrario, nos cuidamos. Entonces, esa es la realidad. También, mira, las funciones del cerebro son muy grandes, muy amplias. Yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate todo lo que hace el cerebro como órgano. Cuando una persona, por ejemplo, tiene un accidente y recibe un golpe en la cabeza, esa persona le produjo un trauma tan grande que le afectó la corteza cerebral y le afectó ambos hemisferios cerebrales y entonces queda como un vegetal. Como fíjate que el cerebro se le desconectó todo. Es una estructura que tiene que ver con todo. Tiene que ver con lo que tú piensas, tiene que ver con lo que tú sientes, con las emociones. Gracias al cerebro tú puedes caminar, desplazarte, moverte, el aparato locomotor, porque tú tienes en el cerebro una zona que tiene que ver con el movimiento, que es el área motora primaria, que es la que ejecuta el comando de me voy a parar de la silla, voy a caminar, voy a ir allí, pero todo eso es un engranaje del cerebro con los nervios y con el músculo. Entonces, por eso es que es una estructura tan importante y tiene que ver con lo que tú piensas, con lo que tú eres, con las emociones, los sentimientos, todo eso tiene que ver con el cerebro. Por eso es que la parte que tiene que ver con la psiquiatría tiene que ver con la esfera psicológica, mental, y por eso los psiquiatras valoran y ven los pacientes que tienen algún problema de su mente, desde depresiones, ansiedad, hasta esquizofrenia, que ha aumentado mucho enfermedad bipolar, sí. Doctor, el estrés es un factor que provoca a largo plazo enfermedad. Sí. Usted ha mencionado varias enfermedades y no ha mencionado el caso de ¿cómo se llama? Del Parkinson. Sí. El Parkinson tiene desde mi punto de vista, yo sin tener conocimiento, considero que tiene una conexión tanto con el sistema nervioso como con el cerebro, porque usted acaba de decir de que toda la señal. Sin embargo, hay una variedad de Parkinson. En ese aspecto, ¿cómo usted puede clasificarnos de esa forma? Porque hay personas que no tienen el temblor como tal, pero tienen un Parkinson como de rigidez, en ese sentido. Claro. Lo característico de la enfermedad de Parkinson es el temblor, y es un temblor de reposo. El paciente, cuando está con las manos en reposo, empieza a mover las manos. Es un temblor tipo cuentamoneda, un temblor de reposo, y cuando el paciente usa la mano, desaparece. El otro temblor que no es por Parkinson es el temblor cuando yo uso la mano, que es un temblor de intención, un temblor de acción. Ese no es Parkinson. Ese se ve mucho, heredado. Los pacientes que tienen eso, tienen familiares que lo tenían, lo heredan de algún abuelo o padre o tío. Entonces, en el Parkinson hay una deficiencia de dopamina. Tú sabes que el cerebro, las neuronas se interconectan. Cada neurona tiene posibilidad de interconectividad con miles de neuronas. Y esa interconexión se llama sinapsis. Entonces, en esa sinapsis hay una bioquímica de sustancias, que son los neurotransmisores, que son los que facilitan la interconectividad entre una y otra. Entonces, la deficiencia de dopamina en el cerebro produce Parkinson. Es la causa, es el trasfondo patognomónico de esta enfermedad. Hay una deficiencia de dopamina. Entonces, cuando tú ves un paciente con esta condición, tú lo que haces es que le das en pastilla levodopa. Cae en el estómago y de ahí pasa al sistema nervioso, a la sangre y al cerebro, como forma de dopamina. Pero se llama levodopa el medicamento. Y como tú dijiste, el Parkinson tiene temblor y tiene rigidez. Es decir, imagínate un vehículo que tú no te has dado cuenta que tiene la emergencia puesta. El paciente con Parkinson es como un carro que va frenado. Y a veces le ha sucedido antes, cuando venían esos vehículos que tú tenías que levantar la emergencia. Sí. Pero yo estoy manejando con el vehículo con la emergencia y lo quito, ahí me libero. Entonces el Parkinson, el paciente tiene bradicinesia, ritmo de movimiento lento. ¿Se puede prever esta enfermedad? Bueno, lo que se ha encontrado es que pacientes que pudieran tener Parkinson antes de desarrollar la enfermedad, pierden el olfato y tienen estreñimiento. Pero
eso no quiere decir que porque tú tengas pérdida de olfato y estés estreñido ya te va a dar eso. Sí. Pero una gran parte son signos premotores de la enfermedad. Y en la parte, doctor, de esa misma de Parkinson, que en cuanto al habla, como usted hablaba de las emociones y demás, se concentran en el cerebro. Quizá una emoción, sea positiva o negativa, esto causa como un stop, queriendo decir algo, pero no le sale la palabra. Eso tiene que ver también ahí con la parte del sistema nervioso. Los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen movimientos lentos, el carro frenado, rigidez, que cuando tú mueves los brazos hay una resistencia, sí. Incluso da una especie de saltos que se llama rueda dentada, pueden tener inestabilidad postural y marcha lenta, una marcha lenta como si se fueran a caer hacia adelante. Los pacientes con Parkinson pueden tener un poquito de dificultad para hablar, a veces salivan y babean porque no tienen la capacidad para deglutir y tragar bien. Como tienen movimientos lentos, le pasa eso. Y lo que me mencionaste fue del habla, de que no... Sí, que en ocasiones, por ejemplo... dificultad para hablar. Sí, hay momentos... Sí. Lo voy a ser más específico. En caso de mi padre, padece de esto. Él vive en Estados Unidos, pero su Parkinson es de esta forma. Yo siempre he dicho que tiene una crisis en cuanto al sistema nervioso. ¿Está? Porque no hemos determinado que tengan el movimiento y esto, y en ocasiones le damos la terapia y siento que floja. Cuando le damos movimiento y terapia, floja y se siente más suave. Como usted dice, de frenado, avanza. Pero hay emociones que le provocan entonces decir... sí, claro, sí. Se queda ahí. Sí, tienen dificultad para hablar por lo mismo, pero está relacionado, no porque tengan un daño en el área del lenguaje, en el cerebro, sino por la misma parte del movimiento. Para ejecutar un movimiento, para expresarlo, para hablarlo, pueden tener un poquito de dificultad. Yo he notado eso más en parte como cuando una emoción X, positiva o negativa, siente como esa expresión y no puede decirlo, no sé. Por esa razón le hice la pregunta. Esta enfermedad no se cura y requiere un tratamiento, que es un tratamiento realmente, no es un tratamiento curativo, sino sintomático para mejorar los síntomas, para que tenga menos temblor, para que tenga menos rigidez. Y hemos visto pacientes, yo tengo pacientes con 40, 50 años, que es un Parkinson ya juvenil, que le va bien, más o menos. Se han podido controlar. Se han podido controlar e incluso hay casos de pacientes que hacen ejercicio, que montan bicicleta, porque tienen todavía una enfermedad muy leve, que con medicamentos todavía, poca medicina, pocos fármacos. Y le va más o menos bien en algunos casos, pero es una enfermedad incurable, neurodegenerativa, es más frecuente en personas mayores, son 60, 70 años. Enfermedades que pudiéramos citar aquí neurológicamente hablando, pero vamos a lo que vinimos, como decimos, a la epilepsia, para orientar a toda aquella gente que tiene niños, familiares que sufren de esta enfermedad. ¿Cómo se inicia? ¿Qué lo provoca? ¿Cuáles son los síntomas? Cuando hablamos de epilepsia tenemos que decir las epilepsias. Porque hay una variedad. Porque sí, decenas de tipos. Wow. Y diferentes causas. No podemos decir la epilepsia porque no todos los epilépticos ni son lo mismo, ni tienen la misma causa, ni son las mismas tipos de crisis. Lo característico de la epilepsia es que es una enfermedad no transmisible, crónica, del cerebro, en la que el paciente tiene crisis epilépticas. Las crisis pueden ser convulsiones francas, en las que el paciente tiene movimientos, sacudidas, se pone duro, se pone rígido, tuerce la boca, tuerce la cabeza, gira los ojos, y tiene una convulsión. Y una salivación se alorrea en algunos casos, sí. ¿Cómo se llama eso? Eso es saliva, hiperproducción de glándulas salivares. Babeo, saliveo. La epilepsia es una enfermedad crónica producida por alguna injuria que ha afectado el cerebro. Es decir, por ejemplo, esto en los casos de epilepsia sintomática. Usted tiene un tumor cerebral y de repente tiene una crisis. La crisis, en este caso, es una crisis secundaria a una enfermedad que la ha provocado. Eso es algo... Por la presión del es epilepsia tumor. Sintomática. La epilepsia es un síntoma. La convulsión es un síntoma. Ahora, la epilepsia primaria, en la que no hay tumor, no hay ningún daño, ya es un trastorno que tiene un componente genético de base, en la que hay
Así como yo le hablé de la sinapsis, de la interconectividad que hay en las neuronas, en la membrana de la neurona hay un intercambio de sodio, potasio, cloro, calcio. Entonces, los pacientes que tienen epilepsia idiopática primaria generalmente tienen un trastorno en los canales de sodio de las membranas de la neurona. Entonces, ¿eso se determina desde que nace? ¿Se puede determinar eso o una edad específica? La epilepsia puede suceder a cualquier edad, pero hay diferentes síndromes epilépticos que pueden comenzar en el nacimiento, al año, hasta la edad ya adulta. Entonces, hay una serie de enfermedades que en las que va a haber ataques que se pueden declarar en lo delante. Sí. Pero no dejar de ser. No se puede en el tamizaje al nacer el bebé determinar si viene con alguna condición que pueda provocar hay algunas pruebas genéticas, pero son muy costosas. Además, en la medicina tú no le haces las pruebas a todo el mundo, sino que un niño que nace sano, que se ve en la evaluación al nacer, que no tiene ninguna alteración, no hay que investigar. Sí, pero por eso ha habido un movimiento para que se le haga al nacer lo que se llama el tamizaje. Lo estuvo promoviendo doña Margarita cuando era vicepresidente, para determinar a todos los pacientes. A todos los nacidos. Bueno, no sabía. O al menos si tiene familiares que estén padeciendo. Se estaba tratando de implementar, no se consiguió. Sí. Pero ¿se podría determinar algún problema neurológico o algún trastorno o alguna condición de epilepsia? Hay algunas pruebas que se hacen, pero fíjate que para tú hacer el diagnóstico de epilepsia tienes que tener crisis. Ninguna persona que no tenga crisis, tú puedes decir que es epiléptico, aunque le haga los estudios que sea. Por ejemplo, el estudio que más se hace es el electroencefalograma, que es un estudio no invasivo en el que se colocan unos cables en el cuero cabelludo para ver la corriente del cerebro. Es igual que el electrocardiograma, que te lo ponen aquí en el pecho para ver los ritmos cardíacos. Hay un estudio que se llama electroencefalograma. A veces hay pacientes que tienen alteraciones en el electro, pero si nunca han tenido una crisis epiléptica, usted no puede decirle a esa persona que es epiléptica. Porque tienen que haber ataques, crisis. Las crisis generalmente le dan al paciente mientras duerme en la noche o en el día. Y lo que nosotros le pedimos a los pacientes es que lo graben. Lamentablemente, a veces cuando una persona se te pone mal enfrente, nadie va a estar pensando en coger un teléfono para grabar un ataque. Pero para nosotros es útil porque nosotros vemos cómo es el movimiento que presenta el paciente. ¿Esos ataques pueden permanecer durante toda la vida o van a desaparecer en el proceso? Depende de la causa. Yo te estaba explicando ahorita. Le pregunto, doctor, y perdón que le interrumpo, porque conozco una persona que en varias ocasiones le dieron los ataques, pero durante años no ha vuelto a haber un ataque de eso. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de crisis y diferentes causas. Como yo te dije en un principio, tenemos pacientes que tienen crisis provocada por alguna causa estructural. Por eso nosotros le hacemos tomografía y resonancia cerebral a los pacientes para ver si en el cerebro hay algún daño de la anatomía, una malformación, una esquistoencefalia, un cerebro que no se desarrolló adecuadamente en el vientre de la madre. ¿Entiendes? El cerebro nace con una lesión, con un daño de la estructura. Entonces, un paciente con esa característica puede tener o va a tener ataques, crisis, pero ahí hay una causa identificable. El epiléptico como tal tiene una tomografía normal, tiene un cerebro desde el punto de vista anatómico normal, pero tiene crisis. ¿Por qué? Porque tiene una alteración de la bioeléctrica de las neuronas. Entonces, las crisis epilépticas son descargas eléctricas anómalas, aberrantes, de estructuras neuronales que pueden estar localizadas o que pueden estar en todo el cerebro. Es como un choque, como un cortocircuito, como un electroshock, ¿verdad? Okay. Es una descarga eléctrica aberrante, anómala, de neuronas de la corteza cerebral. Entonces, ¿va haciendo más daño cada episodio? Sí, claro. Si no cuando un paciente con epilepsia tiene crisis y esas crisis no las controlamos, ese cerebro se torna más patológico, se afecta más porque ese circuito que genera la crisis se mantiene activo. Por eso es que
un paciente se cura cuando usted aplica un tratamiento, si no hay ninguna razón estructural para que siga teniendo crisis, usted pone un tratamiento, hay más de 20 medicamentos para la epilepsia, más de 20 ahora mismo. Pero a lo mejor son muy caros, doctor. Algunos son caros, ¿pasan a algunos alto son costo, caros, no? otros son baratos. No hay en alto costo, no. Okay. No. Realmente te voy a mencionar algunas causas. Por ejemplo, hay pacientes que tienen, en este caso es algo adquirido a lo largo de la vida. Un paciente tiene un derrame cerebral, una hemorragia cerebral o un ACV isquémico. Se tapó una arteria, produjo un infarto en el cerebro. El paciente le da una hemiplegia, se va para su casa, se recupera, pero luego de 3 o 4 meses viene con un ataque epiléptico. ¿Por qué? Porque ahí en ese cerebro, en zonas cercanas a la corteza cerebral, donde fue el daño isquémico, se forma un foco epiléptico por la isquemia. Entonces, fíjate que tiene que haber una lesión. Puede ser un golpe, un accidente. Usted ve un motor, por eso los países donde la gente no usa casco protector tienen alta incidencia. La epilepsia es más frecuente en países de bajo ingreso, en países pobres. ¿Por qué? Porque en los países pobres hay baja atención obstétrica. Una madre puede que no tenga un chequeo adecuado en el embarazo. Cuando va a dar a luz, hay problemas. El niño al nacer tiene falta de oxígeno. Sí. Hay un parto difícil, un parto traumático. Entonces la epilepsia es más frecuente en países donde hay baja atención de maternidad. Lo que usted quiere decir que en este caso de epilepsia nadie nace de que porque epilepsia es por una razón específica, un trastorno, un momento en este caso. Un daño en el cerebro. Sí, pero hay algunas causas que son genéticas. Okay. Hay causas genéticas que sí ya viene heredado. Viene heredado. Por ejemplo, miren, las epilepsias generalizadas primarias. Te voy a poner un ejemplo, la crisis de ausencia. Es un tipo de crisis, se llama así, crisis de ausencia en niños, en edad escolar. El niño se queda ido, se queda ausente y a veces hace un parpadeo y puede hacer así, pero no cae al suelo, no convulsiona. Es una crisis no convulsiva. En ese caso, estamos hablando de, así que se conoce como crisis de ausencia o pequeño mal, porque no es una convulsión. Entonces, esos niños a veces no son identificados por los padres y pueden hacer eso muchas veces al día, pero en el colegio la profesora se puede dar cuenta, este niño está como distraído. Tampoco se puede confundir con un niño que está un poco distraído. Hay que hacer diagnóstico diferencial. Entonces, el niño con crisis de ausencia se queda ausente, se queda ido y luego vuelve hay una pérdida de contacto con el medio ambiente en ese momento, luego vuelve y ya está normal, pero es una crisis epiléptica. Tenemos que estar atentos. Y se trata, y se puede curar en un porcentaje. Ese niño cuando crece y desarrolla, puede que la crisis se cure y desaparezca, o puede que tenga una conversión a una crisis generalizada de gran mal, que son conceptos que se usaban antes, pequeño mal, gran mal. Gran mal es un ataque que el paciente tiembla, se sacude, un tónico clónico. Tónico porque se pone duro y clónico porque empieza a dar movimiento de sacudidas. En esos casos el paciente se puede morder la lengua, se puede orinar. ¿Qué tiempo se toma tomando esa crisis, ese momento? Las crisis tónico-clónicas generalizadas no duran más de 2 minutos. Entonces, sí está algo que se conoce como estado epiléptico, que es una complicación, que es cuando un paciente tiene varias crisis consecutivas, una detrás de otra, y no recupera la conciencia. Doctor, un televidente pregunta que si las luces de los vehículos pueden provocar el ataque. Hay una epilepsia que es fotorreactiva. Los videojuegos, las discotecas, luces de discoteca, los flash. Los videojuegos para los niños. Sí, los videojuegos, pero tiene que ser, las horas en la televisión. Tiene que ser una persona que tenga ese tipo de epilepsia, no en todo el mundo, tú ves. Claro, toda persona pero no puede en una persona que no es epiléptico no te va a producir nada. ¿Cuáles rasgos podemos ver que pudiesen ser rasgos de epilepsia en un niño que esté viendo videojuegos constantemente? La epilepsia mioclónica juvenil es la epilepsia que es más fotorreactiva, que es sensible a los estímulos luminosos. Entonces, cuando el paciente está recibiendo estímulos luminosos, puede tener una crisis. Ese tipo de epilepsia que le da a jóvenes entre 12 y 15 años se llama mioclónica porque hay movimientos que tienen características de contractura muscular o sacudidas rápidas. Es una epilepsia genética
heredada, algún familiar tenía. Por eso cuando usted ve a un paciente epiléptico, tiene que preguntarle si en la familia hay epilepsia, ¿verdad? Ahora, doctor, si ha tenido algún golpe, si ha tenido algún trauma, algún accidente, con un golpe de envergadura, el paciente tiene un accidente y pierde el conocimiento. Cuando usted no pierde el conocimiento en un accidente y solo se queda medio aletargado, mareadito, es un golpe de menos impacto que cuando usted pierde la conciencia. Claro, no quiere decir que tú el que tiene un accidente, pierde conocimiento, ya le va a dar epilepsia, no quiere decir eso, pero es un riesgo. Los traumas craneales, por ejemplo, los deportes en los que la gente recibe mucho golpe, fútbol americano, boxeo, lucha libre, todas esas cosas, eso es terrible para el cerebro. Yo me imagino, doctor, que cuando usted está viendo esas competencias, ¿usted sufre? No, yo no veo eso. Claro. Eso da pena, esas competencias que se ven peleando, cortados por todas partes. El mismo boxeo es un deporte medio extraño, pero hay más terrible de ahí, que se dan golpes. El fútbol americano tiene mucha protección, tiene casco, pero se dan duros. Los deportes de extremos, tú ves, en lo que la gente tiene tendencia a tener golpes. Y en nuestro país hay que ahondar mucho en la educación de que se use el casco protector, porque está la epilepsia postraumática. Sí. La epilepsia postraumática es muy frecuente. La causa más frecuente de que un paciente epiléptico tenga un ataque epiléptico es la suspensión de su tratamiento. En el hospital lo vemos muy frecuente, de que la gente deja de tomarlo, la gente se cansa, porque tomarte una pastilla 2 veces al día, me levanto y me acuesto y tengo que tomármela a veces 3 veces al día. Y como no han tenido reacción... Entonces tienen 2 años, 3 años, están muy bien. Yo me siento bien, yo voy a suspender eso. Lo suspenden bruscamente, de golpe. Hay medicamentos que no se pueden suspender de golpe y los antiepilépticos son uno de ellos. Doctor, no se pueden parar de golpe, igual que los tranquilizantes. Los tranquilizantes tipo clonazepam, alprazolam, eso no se puede parar de golpe. Usted lo para de golpe y va a tener una crisis de abstinencia, como el que tiene una crisis de abstinencia por otras cosas. Doctor, también igualito. No quiero pasar por alto tenerlo a usted aquí, y aunque usted dice que los dispositivos que usan los niños por muchas horas no son causa de epilepsia, pero sí podrían ocasionar algún problema neurológico. Bueno, lo que puede producir es adicción a los videojuegos, adicción al teléfono, a la adicción a la tecnología. Pero aparte de la adicción a su cerebro. Sí, es que ya ese es un problema. Ya la adicción es un problema. Lo que habíamos hablado era de el fotoestímulo. No afecta a todos los epilépticos ni a todo el mundo, sino a los que tienen epilepsia fotorreactiva, que es la que te dije, que es la que se llama mioclónica juvenil. A ese que más afectan. Entonces, una persona con ese tipo de epilepsia no puede estar expuesta a ese tipo de estímulo. Doctor, entonces, hay una enfermedad que es poco conocida, que es el síndrome de Tourette. El Tourette, el Guilles de la Tourette. Es una enfermedad que yo entiendo es agresiva. Es un tic. Sí, porque va de se asocia a trastorno obsesivo compulsivo. Y es genética, porque es hay un componente genético, sí. Y se asocia a obsesiones, compulsiones. Hay medicamentos para eso. Pero no hay cura. No hay una curación definitiva. Sin embargo, muchos pacientes, después de los 18 o 20 años, hay un periodo de mejoría que pudiera volver en un futuro. Pero hay medicamentos que se utilizan para eso, para el Tourette. Precisamente yo estoy viendo 2 casos. Uno en que el padre, después de tanto tiempo, ha comenzado de alguna manera a tener una movilidad más... Y en el Guilles de la Tourette, en casos de que los medicamentos no funcionen, se puede usar un aparato que es como una especie de marcapaso, que se llama DBS, estimulación cerebral profunda, ECP. En inglés es DBS, Deep Brain Stimulation. Y aquí se hacen esos estudios. Aquí se le puso un Deep Brain Stimulation, se le ha puesto, en la Unión Médica se ha puesto, y en el home se le puso uno que fue muy divulgado, porque el paciente, pero fue para Parkinson que se le puso. Y en el Tourette se puede usar cuando no mejora. ¿Para ese paciente? Sí, para Parkinson. Sí, porque... Pero un tipo de Parkinson ligero, diríamos. No, un Parkinson leve, con mucho temblor. ¿Sí? Con un temblor discapacitante que el paciente no podía hacer nada y que los medicamentos no funcionaban, porque esto se usa cuando el medicamento no funciona. Ahí es que usamos esa alternativa. Si el medicamento funciona, tú no haces ningún procedimiento quirúrgico, generalmente nada. Abrir el cerebro no hay pero cosa.
se puede colocar en el síndrome de Tourette que me mencionaste, se puede colocar eso cuando las medicinas no funcionan. Hay medicamentos que se utilizan para eso, para el Tourette. Doctor, pero a nosotros nos ven y quizás muchos desconocen qué es lo que es el Tourette. ¿Puede explicarnos? Bueno, esos son tics. Son pacientes que tienen muchas muecas en la cara, empiezan a hacer movimientos, muecas. Y dicen, son involuntarios. Involuntarios. Y se dan golpes. La mano. Yo tengo un video de un paciente con eso, pero no se puede poner porque hay que pedir permiso para poner un video de un paciente. Sí. Y dicen malas palabras sin querer también. ¿Sí? Dicen muchas malas palabras. Eso, no es eso se llama coprolalia. No se llamaría sin querer queriendo. Coprolalia se llama. Doctor. Y tienen ecolalia también, repiten lo que otro dice. Sin querer queriendo sería eso. Todo eso es involuntario. La mala palabra. Pero ¿por qué no coge otras palabras que existe bonitas? Almacenado en el cerebro y aprovecha el momento para suelta. Pero hay muchas palabras bonitas. ¿Por qué no puede decir te quiero, te quiero, te quiero? Sí, puede que diga eso también. Ajá. Sí, a veces repiten lo que otro está hablando, lo repite. Yo conozco una persona que no espera que tú termines las palabras, sino ella te la termina siempre. ¿Pero tiene esa enfermedad? No sé. Tiene esa... No sé. Doctor, volviendo a la epilepsia, ¿cómo estamos en República Dominicana? ¿Cuál es el porcentaje que tenemos? Mire, yo no sé si ustedes, muchachos, pero antes en mi barrio habían algunos jóvenes que caían en las aceras. Le decían la gota por eso. La gota caían. Yo conozco personas actualmente que todavía padecen de eso. Sí, pero ya no veo, doctor. O sea, hace muchos años que no veo a nadie cayendo así en la calle, visiblemente. Bueno, posiblemente hemos mejorado en ese asunto porque no es frecuente, ¿verdad? La mayoría de la gente toma su medicamento. Y la mayoría de la gente tiene programas también para esto. ¿Hay programas para la epilepsia? No. Bueno, yo tengo una persona que conozco y el hospital, los Américas le dan los medicamentos. Bueno. Pero en la botica. En la botica lo compran a precio económico. Él me dice que va allá y ya le entregan, sí. Igual como la tuberculosis, como el VIH. Yo no tengo conocimiento de que le den el medicamento. Sí sé que lo venden a un precio muy bien económico, muy barato. Pero el porcentaje... 50 millones de personas en el mundo. Wow. 50 millones. En el mundo, en el planeta, en toda la Tierra. En Dominicana se habla de un 1%, de un 1 a un 3%. Serían 100, si aquí hay 10 millones, 100,000 personas. Puede que en República Dominicana haya cerca de 150,000 pacientes como mucho que tengan crisis epiléptica. El 70% de los pacientes se controlan. El 30% entran dentro de lo que es la epilepsia refractaria o epilepsia de difícil control, de difícil manejo, en la que da trabajo resolver el problema. A veces requieren varias medicinas, no un fármaco, sino 2 o 3. Hasta ver cuál es la que realmente le... Sí, porque uno pone, el medicamento se elige de acuerdo al tipo de crisis que el paciente tiene. Las crisis pueden ser parciales o focales o crisis generalizada. La crisis generalizada, el paciente no sabe cuándo le va a dar, ni se da cuenta cuándo, en qué momento le dio. Él se entera que le dio cuando él despierta en la emergencia gente le dice. Y ahí le dicen, te pusiste malo. Esa es la generalizada, que es una crisis que afecta a los 2 hemisferios cerebrales. La crisis parcial, una parte del cerebro, una zona del cerebro es la que hace descarga, pero luego, por lo general, en ese el paciente sabe, me voy a poner malo. Lo predice, la sensación. Siente la sensación, el mareo o un anugo aquí en el estómago, una sensación que ellos mismos lo describen. Doctor, a veces ahí pueden tener el fenómeno de déjà vu, de que yo estoy en un ambiente que yo creo que he estado, pero es la primera vez que estoy ahí. El déjà vu es un fenómeno psíquico en el que el paciente percibe algo como que ya lo ha vivido. Eso ha pasado mucho. A mí me ha pasado mucho. Y el je me vu, son palabras que vienen del francés, es algo de que yo estoy experimentando, es algo nuevo que yo nunca lo había visto, pero creo que ya es viejo. Entonces, déjà vu, je me vu son percepciones hasta cierto punto sensoriales en la que el paciente tiene síntomas de que le va a dar
la crisis. Doctor, y cuando uno hace una rabia, un pique, no, eso no es una epilepsia. No, pero que uno siente que el cerebro va a explotar y uno dice, me va a dar un ataque si este muchacho sigue. Sí. Hay personas, sí, le sube la presión. Pero uno siente que la cabeza le va a explotar. Taquicardia, hay una vasodilatación, el corazón late rápido, la presión puede subir y hay gente que le ha dado un derrame cerebral o una hemorragia. Se rompe una aneurisma, una arteria. Señores, paz, tranquilidad. Doctor. Entonces dijimos 50 millones en el mundo y en nuestro país no llega a 200, 100 y pico de pacientes. Ok, doctor, algo muy importante, la parte social. Cuando yo era niña, que había, todavía no son las 4, doctor, cuando yo era niña, que había en mi barrio algunos jóvenes que tenían este tipo de condición de salud, era una vergüenza. Era una vergüenza para ellos mismos y para la familia. En el portal de la Organización Mundial de la Salud dice que la epilepsia ha sido una enfermedad estigmatizada. Como tener HIV, como tener SIDA, como tener tuberculosis, antes de la lepra, ¿verdad? La lepra, digo antes, eso es en la Biblia, que está, eso es viejísimo. Pero sí es una enfermedad estigmatizada. Sí, porque siempre ha existido el bullying, ¿eh? Ahora que le llaman bullying. No. Pero se antes insultaba con eso, doctor. Sí, exacto. Y por eso tu madre que... y después le decían por eso una palabra negativa, la gota, una palabra fea. Sí. Y eso le puede pasar a cualquier persona. Doctor, ¿cómo reaccionar ante las crisis? Bueno, la gente que está alrededor, porque por lo regular la gente se espanta. Lo que hace es que se echa a un lado. La crisis, el ataque que viene el rechazo. El ataque, y a veces lo dejan que se golpeen se dan golpes. Y a veces creen que por la saliva que bota, que eso se pega. Y realmente no es así. Lo que hay que hacer con una persona que tenga una crisis es protegerlo de que no se dé un golpe. Antes se hablaba de utilizar una mordaza de un bajalengua con gasa y ponérselo en la boca para que no se muerda la lengua. Ay, sí. Recuérdese que en medicina, cuando nosotros vemos un paciente que llega a la emergencia inconsciente o despertando de un ataque o despertando de la inconsciencia, volviendo en sí, y usted le ve la lengua rota, eso es un signo de que tuvo una convulsión. Sí. Es un estigma de que tuvo una crisis epiléptica, la lengua cortada. Lo que hay que hacer es evitar que se dé un golpe y esperar que pase. Esperar que pase porque usted no tiene ningún medicamento en la calle. No anda con ningún medicamento. El medicamento que siempre se ha usado es el diazepam intravenoso. Suministrárselo en ese proceso de crisis, considero. Suministrárselo en ese momento de crisis es complicado ponerle un suero a una gente que está moviéndose, tú no tienes la mano tranquila. El diazepam, las benzodiazepinas son los medicamentos que se usan para yugular, para que pare la crisis. Lorazepam es otro derivado del diazepam también. Y hay un dispositivo que se usa en niños transrectal, que es como un supositorio de diazepam en Estados Unidos. Aquí no lo hay. Que es más fácil porque no tiene que coger una aguja e inyectarlo. Intramuscular no tiene una buena absorción, pero una persona que esté con un paciente que ha tenido un ataque epiléptico, lo que hay que hacer es protegerlo, que no se dé un golpe, que no tenga un trauma, porque hay gente que con el ataque cae al suelo y se da un golpe grande y ahí tiene otro problema, que es un trauma, con un coágulo de sangre, por ejemplo. El golpe en la cabeza. Una crisis no dura más de 2 minutos. 1 minuto como mucho, no dura más de ahí. Y no se muere. La fase clónica. No se muere, porque uno le da miedo, uno dice... Solo puede morir si hace una arritmia cardíaca y si hace otra crisis consecutiva y no hay una recuperación de la conciencia, porque es por eso el paciente se puede poner azul, cianótico, porque no está entrando oxígeno al cuerpo. Entonces la boca se le pone negra, cianótica, porque no hay oxigenación. En la fase que el paciente está con los movimientos y la contractura fuerte, se paraliza. No hay respiración, no hay inspiración, no hay oxígeno, entonces ahí el paciente puede tener problemas en esa parte. Pero por eso a Dios que es una emergencia, el estado epiléptico en el que el paciente tiene 2 crisis consecutivas. Hay que llevarlo a emergencia inmediatamente. Es una emergencia neurológica y con una alta tasa de mortalidad, el estado epiléptico. Otra de las causas de crisis son las inflamaciones que afectan el cerebro, virales, las encefalitis, meningitis. Las meningitis, las meninges son 3 membranas que protegen el cerebro. Esas membranas se inflaman y se infectan. Como una gente, por ejemplo, que tenga una neumonía, bacterias que invaden la vía respiratoria. Así hay infecciones que afectan el cerebro. Una de ellas son las encefalitis.
Y fíjate que hay otra infección que produce mucha epilepsia, que es la cisticercosis. La neurocisticercosis es la invasión al cerebro de un parásito de la carne de puerco. Ay, Dios mío. Que se adquiere cuando usted come carne de puerco mal cocida. En México y países donde comen carne cruda. Ah, ustedes lo que le encanta la carne de que Brasil y a término medio. Término medio. La carne de puerco, cerdo no sé. La carne de cerdo tiene lo ideal es que sea bien cocida, porque el cerdo que se cría en campo, no en granja, que no lo desparasitan, tiene una tenia, un parásito que se aloja en la carne. Y es el cisticerco. Entonces, yo veo a esta gente comiéndose la carne que la sangre le cae en el plato. Esa es la carne roja. La neurocisticercosis produce múltiple inflamación en el cerebro, y el paciente, cuando se cura, esa inflamación deja una cicatriz, donde quiera que haya una cicatriz en el cerebro, una cicatriz por un golpe, una cicatriz por un derrame cerebral, una cicatriz por una inflamación, cualquier cicatriz en el cerebro, con el tiempo puede ser epileptogénica, puede desarrollar epilepsia. Entonces, la neurocisticercosis produce eso. Doctor, ¿cómo mantengo bien mi cerebro ágil, joven, nítido? Bueno, ¿qué puedo hacer ya en estos últimos minutos? El ejercicio físico y el ejercicio mental. El ejercicio es caminar 45 minutos diarios. El ejercicio mental tiene que ver con lectura, escritura, gimnasia cerebral. ¿Gimnasia cerebral? ¿Cómo es? Todo lo que tenga que ver con manualidades, crucigrama sí. ¿Dominó? Dominó. Bueno, el dominó puede ayudar porque es un tipo de deporte, de ejercicio mental. Hay que usar la mente ahí. Sí. Hay que calcular los números. Llevar la ficha al otro. El ajedrez, al que le guste eso, crucigrama, cosas de esas. Y lectura, ejercicio, desarrollo. Utilizar tu cerebro, utilizar tu mente. Leer, sí, porque practicar. Según he visto, utilizamos muy poco de nuestro cerebro. Bueno, utilizamos muy poco de nuestro cerebro. Eso es un mito. Realmente utilizamos el 100%. Utilizamos todo el cerebro, ¿verdad? Ustedes están cayendo unos santos fuertes. Lo que tal vez dicen que es un 4%. Un 4%. Lo que tal vez es que cuando una persona no está completamente concentrada y atenta, hay cosas que se le van a escapar. Pero utilizamos el cerebro completo, siempre. ¿Tú ves? Que usted use un 10%, no, tal vez usted ha desarrollado, hay cosas que usted pudiera haber desarrollado que no la desarrolló. Porque no se puso a estudiar un idioma, porque no se puso a estudiar un instrumento, pero eso no quiere decir que usted no pueda hacerlo. Pero de lo que tú has desarrollado, tú lo utilizas todo lo que tú tienes. Si te pones, lo puedes lograr. El fósforo B12, doctor, ¿es eficiente uno consumirlo? Tú sabes que eso es publicidad, eso es promoción. El fósforo. ¿Qué es eso? Esos son vitaminas, B12, complejo B, vitaminas neurotropas. Las vitaminas son necesarias cuando si una persona se alimenta bien, tiene una dieta equilibrada, balanceada. Los suplementos no te digo que no sean necesarios, pero no es una orden de que tú tengas que tomar X producto en particular, sino que la dieta, lo que tú comes, la alimentación saludable es lo número uno. Es un balance, la vida, es un equilibrio. Así mismo, sí. Bueno, doctor, no sé si ustedes chicos tienen alguna otra pregunta. No, está excelente. Bueno, la última pregunta que yo pudiese hacerle es, en el caso de la psiquiatría, conjuntamente con la neurología, estos pacientes que tienen un momento de crisis, que desconocen haber tenido esto, ¿acuden de ustedes en conjunto o de manera... ¿De crisis de qué tipo? No, de la epilepsia. Que desconocen que haber tenido epilepsia. Entonces, tienen que recurrir a ustedes. Eso es neurología. Neurología solamente. Epilepsia y neurología. Pero hay personas que no Te voy a decir algo. Existe epilepsia falsa. Pero eso tiene un nombre. No se llama así. Se llama pseudocrisis. Pseudocrisis es un ataque que parece... Que no es de verdad. Que parece epilepsia, pero no es epilepsia. Es un ataque de nervio, por ejemplo. De esta que le da a la gente en los velorios. Sí, ahí hay un componente histérico. Un poco, pero sí. Un paciente que empieza con un movimiento, pero entonces tiene los ojos abiertos, te mira, te escucha, tú le hablas y te responde, pero está con un movimiento, tú sabes que ahí no. A veces hay pacientes que engañan al médico y que usted cree... O algunos médicos, porque me imagino que usted...
No, con esa experiencia que usted tiene ya. Hemos visto pacientes que lo han tratado como epilepsia y no son epilepsia. Son problemas de tipo de ataque nervioso, de ansiedad, ataque de pánico. Tú tienes ataque de pánico, tú tienes pseudocrisis, ataques epilépticos, tú tienes gente con ataque asmático, crisis hipertensiva. Hay diferentes tipos de crisis y de ataques. Entonces, hay que saber diferenciar y sí, la experiencia ayuda a tú darte cuenta. Yo te dije que una crisis no dura más de 2 minutos. Entonces, una crisis generalizada, cuando tú ves un paciente que te llega, que tiene 2 horas convulsionando, pero tú le ves los ojos abiertos, y además hay una prueba importante. Hay una sustancia en la sangre que aumenta cuando usted tiene una crisis epiléptica real, que es la prolactina. La prolactina es una proteína, una hormona, que la produce la hipófisis. ¿Y para qué sirve la prolactina? Para producir leche en la mujer embarazada. Pero todo el mundo produce prolactina, ¿verdad? La mujer más, el hombre menos, y la mujer más si está embarazada y dio a luz. Ahí que hay un pico. Por eso se llama prolactina. Entonces, esa hormona se produce en la hipófisis y casualmente se descubrió que cuando un paciente tiene un ataque epiléptico, esa sustancia sube. Pero tú tienes que hacerle la prueba, sacarle sangre en el momento 10 minutos, después de no más crisis. De 10 minutos después de la crisis. Pero también uno se da cuenta cuando hay una crisis, el tipo de ataque, la lengua cortada, se le salen los pipí, pueden hasta evacuarse en algunos casos. Es decir, hay una serie de criterios para tú darte cuenta de cuando tú tienes una crisis de verdad y cuando tú tienes una pseudocrisis, que se ven en pacientes que están simulando o que tienen una histeria. Doctor, yo quiero solicitarle que sea nuestro colaborador permanente de este programa, porque hay demasiados temas que para orientar a la ciudadanía sobre temas neurológicos. El doctor Bruno Rosario estuvo con nosotros y tiene su consultorio en la Unión Médica. ¿Qué piso? 706 Torre A. 706 Torre A. Sí. Ahí encuentran al doctor Bruno Rosario, neurólogo, un especialista capaz que le puede ayudar a usted en cualquier tema de esa rama. Así que muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Un placer. Sigan ustedes con nosotros en el Congreso de la Tarde, que en breve regresamos con mucho más. Regresamos.